Métodos de limpieza de patrones kármicos. ¿Qué es la limpieza de patrones kármicos? La limpieza de patrones kármicos es la limpieza de respuestas habituales arraigadas que dictan la forma en que reaccionamos ante ciertas situaciones. Este artículo trata sobre mi comprensión de la limpieza de patrones kármicos. Por lo que sé, hay muchas herramientas y métodos de limpieza. El que estoy describiendo aquí es simplemente uno de muchos. El proceso de limpieza de patrones kármicos a menudo lleva a la superficie y al descubrimiento de tendencias y patrones de pensamiento que están almacenados en nuestra mente subconsciente. De hecho, la meditación y la comprensión de nuestros sueños son habilidades útiles en nuestra gestión del proceso. Las energías kármicas no son ni buenas ni malas. La energía es como es. Sin embargo, las creencias y las influencias, posiblemente recogidas en la juventud o en vidas anteriores, nos harán considerar ciertas características como positivas o negativas. Esta tendencia a juzgar es casi natural e instantánea. La energía, reacción, muy a menudo debe seguir su curso completo para que la causa sea descubierta y luego comprendida. Cuando surge la primera reacción, una segunda reacción a menudo analizará la primera y decidirá si la primera es buena o mala. Si la primera reacción se considera mala o indeseable, nuestra personalidad intentará arreglar la situación evitando, bloqueando, que vuelva a surgir. Bueno, lo que tenemos ahora son más y más reacciones, que a veces pueden complicar toda la situación. Un método de compensación. Este es un método que empleo. Lo que haré normalmente es definir todas estas reacciones que vienen a mi conciencia. Básicamente, me estoy entrenando para ser consciente de mis propias tendencias. Hago esto en situaciones a las que tengo una fuerte reacción. ¿Cómo definir estas reacciones? Hay muchas maneras de hacer eso. A continuación se muestran algunos ejemplos. 1. Decir cómo me siento. Exprésalos. 2. Escribiéndolas en un libro de registro o diario. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Al definir estas reacciones, las estamos reconociendo y, por lo tanto, ellos, los patrones de pensamiento, se vuelven conocidos o conscientes para nuestro ser consciente. Expresándolas, más y más de nuestras tendencias kármicas serán descubiertas, y eventualmente serán entendidas. Esto continuará hasta que llegue un momento en que las reacciones pierdan su carga emocional. Cuando pierdan sus cargas emocionales estaremos menos interesados en ellos. Con eso, considero que esto ha limpiado el patrón kármico. Una cosa más para agregar, la situación externa, básicamente está diseñada para decirnos algo sobre nosotros mismos. A veces, es posible que necesitemos aplicar el principio de espejo. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona que no nos gusta, revisamos para ver en lo profundo de nuestro inconsciente o subconsciente. Tenemos el mismo patrón. Esto, para mí, es la parte más difícil de tragar. ¿Existe una forma rápida e indolora de borrar estos karmas? Bueno, no que yo sepa. Además, la interpretación de los sueños también puede ayudarnos en nuestro esfuerzo de limpieza de patrones kármicos. Los sueños a menudo nos revelan nuestros aspectos de personalidad inconscientes y subconscientes. Como tal, la capacidad de descifrar los sueños ayuda en gran medida a la comprensión de nosotros mismos y de nuestros patrones de pensamiento. La conexión entre la meditación y el karma. Karma vive con nosotros. Karma es parte de nuestras vidas desde el mismo momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. Cada vez que hacemos algo y cada vez que dejamos de hacer algo, eso genera karma, y no lo puedes evitar de ninguna manera. Por supuesto, no todo el karma que generamos es igual. Hay un tipo de karma que nos ata o encadena a esta vida, y otro tipo de karma que nos libera del ciclo de reencarnación. El karma que nos encadena, conocido como Visaya karma, tiene como frutos la miseria y la falta de paz interior, mientras que el karma generado por buenas acciones o acciones desinteresadas, conocido como Shreya karma, nos permite alcanzar la prosperidad y felicidad del alma, que es mucho más que alcanzar la simple felicidad externa. Cada vez que nos enfrentamos a una actividad con el afán de obtener un determinado resultado, esto nos arroja en brazos del deseo, la codicia y el ego. Mientras que solo las acciones puras que hacemos por amor sin tomar en cuenta las posibles consecuencias de las mismas, son el tipo de acciones que nos conducen, poco a poco, hacia la iluminación y la liberación.
Aquellos cuya naturaleza les permite realizar este tipo de actividades desinteresadas, poco a poco se dan cuenta de que el espíritu les proporciona todo lo que necesitan y la paz interior. Otra forma de alcanzar la paz interior es a través de la meditación. Tal vez usted podría preguntarse por qué. ¿Por qué es tan necesaria la meditación? Porque los humanos siempre actúan en dos dimensiones, la dimensión externa gobernada por los sentidos físicos y la dimensión interna gobernada por el conocimiento interno y la mente. La conciencia interna no puede moverse por sí misma, sino que necesita de la inteligencia y de la mente, pues son los bueyes que tiran del carruaje. Estos bueyes están ansiosos por empezar a caminar, pero para llevarnos al destino correcto deben ser educados, deben estudiar cuál es la ruta que nos lleva al lugar al que queremos llegar en la conciencia interna. Y estos son los caminos de la verdad, la rectitud, la paz y el amor. Para liberarnos del karma, es necesario enseñar a los bueyes de la inteligencia y de la mente el arte de arrastrar el carruaje de la conciencia interna, y esto se logra mediante las prácticas de la meditación. Y la conciencia, para poder guiar los bueyes de la inteligencia y la mente, debe calmar y controlar los deseos conflictivos que infestan la mente, y esto se logra cuando aprendemos a orientar nuestra mente en una sola dirección. Es fácil comprender los beneficios de la meditación. Cualquiera que emprende una tarea, sabe que solo cuando concentra sus esfuerzos en un solo punto, puede lograr el éxito deseado. Incluso las tareas más insignificantes requieren concentración, y el poder de un esfuerzo inquebrantable es tan grande que incluso las peores dificultades se rinden ante él. Cuando practicamos la meditación, la mente aprende a retirar su atención de los objetos materiales y la vida adquiere un nuevo esplendor cuando tomamos conciencia de la esencia divina que está dentro de nosotros. ¿Qué tan dulce es una fruta? No hay forma de explicar eso apropiadamente, la única forma de saberlo es comer la fruta. ¿Qué tan buena es la meditación? No hay forma de conocer el sabor de sus frutos hasta que nos decidimos a experimentarlo.